Voy a empezar a grabar. Quiero saludarlos este miércoles. Hoy vamos a repasar. Esperen un segundo que vamos a aplicar a compartir pantalla para empezar a... Me imagino que le quedaron varias dudas. Y espero poder resolverlas ahora porque hice un repaso, un resumen de lo que hemos estado mirando en las clases anteriores respecto de las normas internacionales de contabilidad para que ustedes puedan finalmente presentar los estados financieros de acuerdo a estas mismas normas. En una suerte de ejercicio, no va a ser su función, su labor en particular cuando estén trabajando como profesionales, pero lo importante es que puedan aprender a aplicar, por ejemplo, estas normas, a transformar la información que está y a sistematizarla de manera que esa misma información se transforme en información contable y que pueda ser utilizada para la correcta toma de decisiones. Y espero hoy terminar con un ejercicio, pero primero, antes que el ejercicio, les quiero mostrar, ahora sí estoy compartiendo pantalla, la, la lámina que estamos viendo, ¿se ve? Sí, ya, súper. Muchas gracias por la retroalimentación. Bueno, estas son principalmente las normas internacionales de información financiera que hemos estado mirando y las siglas respectivas. Por ejemplo, tenemos la NIC, que es la Norma Internacional de Contabilidad, la IAS, que es la Norma Internacional de Contabilidad, o perdón, Estándares Internacionales de Contabilidad, que no es lo mismo. La SIC, que es el Comité de Interpretaciones de las Normas, que bueno, ahí está la sigla en inglés, y las Normas Internacionales de Información Financiera, más conocida como IFRS también. Que son generadas o más bien, que son generadas por el IFRIC, y existe también el CINIF. ¿Pero esto para qué sirve? Para podernos ir recordando quiénes son y qué hace cada uno de ellos. Lo hemos estado repasando en las clases anteriores. De manera que con estas normas nuevas, si usted prefiere, con estas internacionales, estos estándares internacionales, como ayer, el día lunes señalamos, que servían porque, perdón, ante una pregunta de uno de sus compañeros, que por qué se hacía más complejo ahora, que por qué no lo manteníamos más fácil. Bueno, los motivos eran justamente permitir que esta información sea estandarizada, ya sea para alguna entidad en Asia, en África, en Norteamérica o en Europa, incluyendo, lo hablo de países latinoamericanos como el nuestro. ¿Y cuáles son estos estados financieros? El estado de situación financiera o balance general. ¿Qué hace esto? Mide la situación financiera de la empresa. El estado de resultados, que mide el desempeño de la empresa en un periodo. La situación financiera de la empresa también es en un periodo determinado, por lo general de un año. El resultado es el desempeño de esta misma. No es lo mismo situación financiera que desempeño. Es como nos ha ido el desempeño. Estamos generando unas utilidades. El otro, el importante que les mencioné también, es el estado de flujo de efectivo, que sirve para medir la capacidad de generar este efectivo, que se complementa tanto con el estado de situación financiera como el estado de resultados. ¿Para qué? Para que todas las tres informaciones, por decirlo de alguna manera, que presentan estos estados financieros puedan ser útiles para la toma de decisiones dentro de una organización. Y el estado de cambio en el patrimonio corresponde a un detalle de la evolución del patrimonio durante el ejercicio, el patrimonio referido principalmente a los aportes o retiros de capital de los socios. Y las notas a los estados financieros son las revelaciones que señalábamos, emitidas por la empresa, para dar claridad a lo que se ve reflejado en los estados financieros.
ahí eventualmente también para explicar las contingencias que ocurran en ese periodo que estamos mostrando las contingencias financieras que hayan ocurrido. Por ejemplo, compras de acciones, compras por parte de otra entidad. Y de acuerdo a la norma internacional de contabilidad, la NIC 1, el estado financiero tiene, los estados finales de la contabilidad, perdón, tiene como objetivo primero establecer las bases para que esta presentación de los estados financieros sirvan a propósitos de información general y que estén elaborados según las normas internacionales, las NIF. Y este propósito de información general pretende, como alguna vez mencionamos, cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de su necesidad específica de información. Eso te suena un poco tan no suena un poco complejo, suena muy complejo de poder entender. Significa que entregue la información a quien necesite de esa información, a los usuarios que necesiten de esta información, de manera general, no específica. Y que por lo mismo se puede entender. Por otro lado, ay, perdón, se me arrancó. Ahí sí. La finalidad final es que constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Situación financiera, rendimiento financiero. Situación financiera, balance general, rendimiento o desempeño. Podríamos estar hablando del estado de resultado o también incluso de estas dos, y si incluimos al estado de flujo de efectivo, estos tres estados de la contabilidad y la información que ésta puede entregar. Entonces, como le dice, es precisamente el objetivo de estos estados financieros, es la entrega de información respecto de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. Y esto sirve a una variedad de usuarios cuando concurren a tomar alguna decisión, decisiones económicas por cierto. Hay una discusión ahí que toda decisión es económica, pero no es del caso ni el objetivo del curso deslumbrador. Si alguien lo quiere debatir, opinar o comentar, para eso sirve la aula o el aula o le aula. Los estados financieros también además muestran los resultados de la gestión, como lo indicábamos anteriormente, realizada por los administradores con los recursos que se han confiado. De manera que a usted va también, aparte para servirle como una herramienta de toma de decisiones, de entrega de información para tomar decisiones, también muestra su gestión. A usted como administrador público de una entidad va a servirle el estado final de la contabilidad para mostrar los resultados de esta gestión. Denme un segundo. Ya, igual, disculpen, lo que pasa es que tuve que ir a silenciar unos canes que se meten en la grabación y de pronto puede resultar cierto, más allá del filtro, van a escuchar no mi voz, sino ladridos de perro. Decir, ¿qué pasó con el perro? Se transformó en un can. Ya, sigamos. Entonces, estos estados financieros suministran la información respecto a los siguientes elementos. Los activos, como recordarán, son los recursos controlados por esta empresa como resultado de hechos pasados y de los cuales se esperan obtener beneficios económicos en el futuro. De propiedad de la empresa.
recursos, activos. Ese, para que vengan claro, para poder identificar cuando veamos un hecho económico, de qué se trata. Respecto de los pasivos, vemos que es la obligación presente de una empresa, de una entidad, como resultado también de hechos pasados, la que a su vencimiento y para pagarla, la empresa espera poder desprenderse de un recurso. Y eso significa que incorpora beneficio económico. Yo tengo una obligación y cuando la pago, cuando vence esa obligación, yo ocupo un activo para pagarla. Es decir, pago mi préstamo con dinero en efectivo, por ejemplo, o con una transferencia. Y es muy difícil, pero podría ocurrir que también lo entregue a través de un bien material, como una máquina, una herramienta o algo así, pero por lo general no, eso no se ocupa el dinero y sus equivalentes. Respecto del patrimonio, recuerden que es la parte residual en los activos de la empresa una vez deducido todos sus pasivos. Eso, en estricto rigor, es la mantención de la ecuación contable, en el sentido de que activos es igual a los pasivos más el patrimonio. Respecto de los ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y las pérdidas que haya tenido esta entidad en el desempeño de su actividad. Aportaciones de los propietarios, por su parte, también es parte elemental de esta entidad, son las distribuciones de los aportes de estos y cómo se distribuyen los aportes de los dueños. Y finalmente tenemos la información de los flujos de efectivo, que ayuda a entender la necesidad que vamos a tener futura de efectivo. Respecto de su distribución, cómo voy a distribuir, cuánto voy a tener que necesitar de dinero, de efectivo, cómo lo voy a distribuir en el tiempo. Ahí viene el concepto de flujo de caja. Y el grado de certidumbre que voy a poder tener respecto a si tengo o no tengo lo que voy a necesitar cuando lo necesite. Esa es la certidumbre que también puede informar este flujo de efectivo. Otras definiciones que hemos revisado es el activo corriente, también conocido como activo circulante o líquido. Este es en la tradicional, en el enfoque tradicional, que es el activo que una empresa puede convertir en efectivo líquido dentro de un año calendario. El activo no corriente, por su parte, aquellos activos que tienen como característica tener o poseer o no tener liquidez, no son convertibles en efectivo durante el año, sino posterior. Y eso es posterior porque ese es el tiempo que requiere para convertirlo en efectivo. Por ejemplo, yo tengo una máquina, para que yo pueda transformarla en un activo, dinero líquido, tiene que pasar tiempo. Tengo que venderla, tiene que ponerla a la venta. Primero tengo que enajenarla, es decir, colocarla a la venta, publicarla en alguna parte, buscar los interesados, que los interesados me presenten las ofertas, y así, por ejemplo, pasa un año. Entonces, por eso no es tan líquido. No es corriente. Lo mismo ocurre en esa misma dimensión temporal respecto a los pasivos corrientes o circulantes. El corriente circulante es aquel que contiene las obligaciones a corto plazo, es decir, deudas y obligaciones que tienen una duración, perdón, para su pago menor a un año calendario. Por otro lado, el no corriente, siguiendo la misma parámetro temporal, está formado por aquellas deudas y obligaciones de largo plazo. Es decir, su vencimiento es mayor a un año calendario. O sea, más de 365 días. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta acá? ¿Comentario? ¿Retroalimentación? Está todo claro, profe. Perfecto.
Me alegro mucho. Y si no hay claridad, me pueden preguntar, no hay problema. Entonces, sigamos. Esto lo vimos en la clase anterior, en las últimas dos clases más bien. Estuvimos viendo cuáles son los activos corrientes. Y lo que está marcado en verde, según yo, aquí se ve medio calizo, depende de la resolución de pantalla, es que yo a los activos corrientes, que son las cuentas que están en este color distinto, las voy a clasificar en distintas partidas. Entonces, ahí, por ejemplo, caja, banco, fondos mutuos y depósito a plazo, si las voy a clasificar bajo la norma internacional IFRS, se van a denominar efectivos y equivalente al efectivo. Si es de la manera tradicional, como circulante, activo, circulante, o circulante a seca. Lo mismo para lo otro, ya ven aquí que coloco la durabilidad o el plazo, que es 91 a 365 días, va a ser distinto al efectivo y equivalente al efectivo, porque aquí hablamos de la liquidez que tiene cada uno de estos de estas cuentas o instrumentos que componen estas cuentas contables. De manera que si son superiores a 90 días, ya no son efectivos ni equivalentes al efectivo, tienen poca liquidez. Pero no obstante siguen siendo corrientes, siguen siendo de una u otra manera de corto plazo, porque es hasta un año calendario. Bueno, y así con todos estos otras cuentas que ocupamos en este ejercicio, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? De manera que usted pueda poder distinguir dónde clasificarlo. Si corresponde, por ejemplo, perdón, se me cayó el micrófono. Si corresponde clasificarlo con la norma internacional, ocupo las columnas de la izquierda de esta lámina, y si es tradicional, las de la derecha. Esa es la mecánica, esa es la idea del ejercicio. Por lo general vamos a pedirnos con IFRS porque es nuevo, lo otro es sencillo, pero también se muestra. Así, por ejemplo, tenemos también otros activos ya no corrientes, es decir, pensemos inmediatamente en el plazo, cuáles son mayores a un año. Entonces, los fondos mutuos, depósito a plazo, son activos financieros, pero no corrientes porque son de largo plazo, mayores a un año. Otros activos no financieros serían estos que están acá, esos serían los seguros, arriendo, el leasing, anticipo, depósito en garantía, póliza de más de un año. Entonces, también es importante que ustedes tomen estas láminas, sobre todo en particular esta, y puedan ir estudiando y haciendo la comparatoria entre tipos de cuentas clientes, perfecto, derechos por cobrar, pero derechos varios también, marcas, concesiones. Recuerden que estos son los que estos son los activos que tengo, que no son intangibles, excepto los activos biológicos. Y para responder a la pregunta, voy a volver un poquito más atrás. Estamos viendo que hay una diferencia en la forma de presentar los estados financieros, de manera de entregar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. ¿Sí? Entonces, la manera de presentar estos activos financieros, vamos a utilizar los elementos que son los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos, aportes de los propietarios y los flujos de efectivo. ¿Para qué? Para construir un estado final de la contabilidad, más conocido como balance general. Pero como hemos estado revisando, existe una normativa internacional que nos dice, haga esto con estas cuentas
haga esto, es decir, con estas cuentas, haga esta clasificación dependiendo del tipo de cuenta para entregarle información financiera. Aquí no se ve muy claro todavía, pero lo vamos a ver en el ejercicio. Porque sin norma internacional o de la manera tradicional, se presenta de otra manera, pero la información en el fondo es la misma, porque al final vamos a ver que activo es igual a patrimonio, perdón, a pasivos más patrimonio. Entonces, como la clase anterior un compañero preguntó, pero si esta forma tradicional es más sencilla, ¿por qué la hacemos más compleja? Y es justamente porque esta complejidad inicial entrega mejor y mayor y mejor información para quienes desean saber de tanto del desempeño como la situación financiera de una entidad. ¿Y por qué va también la complejidad? Porque esa complejidad está parametrizada, está estandarizada, de manera que tú puedas, estando en Australia, en Estados Unidos, en Nueva York, en Londres, en Brasil, o en cualquier parte, poder leer este estado y entenderlo y comprenderlo. Obviamente teniendo conocimientos de contabilidad y de las normas financieras. Entonces, cuando tú revises un balance de una empresa congoleña, por ejemplo, a la cual tú tienes interés en participar como inversionista, vas a ver, voy a ver cómo nos va con el flujo de efectivo y voy a ver primero cuánto tienen de efectivo y equivalente al efectivo. Puede estar dolarizada esa economía, puede estar este balance presentado en moneda nacional, no sé cómo se llama, el peso congoleño, supongamos que se llama así, o en dólares. Entonces, lo presenta en moneda local y en dólares. Entonces, tú sabes que tiene en efectivo y equivalente al efectivo $500.000. Sacando los términos de la paridad de intercambio, es decir, cuánto vale el dólar allá respecto a lo que vale acá, qué es lo que puedo, la comparativa, pero eso es macroeconomía, no entremos ahí, porque me parece que aún no les pasa macro a ustedes. En términos, es en los términos de intercambio, una paridad de tipo cambio. Ya, pero en fin, esa es otra materia. Entonces, ahí tú podrás darte cuenta que efectivamente para la realidad de esa empresa, esa situación financiera es buena, mala, mediocre, y tú ahí puedes tomar esa decisión. Esa es como, ¿por qué con norma internacional? Ya, bien, me alegro que ya se entendió, o espero que no haya sido porque empecé a dar la lata. No, pero está bien, hagan las consultas nomás, yo siempre voy a poder responderle. Continuemos, entonces, así con los activos corrientes, y que vamos a ir agrupando otros activos financieros a estas cuentas. Recuerden, lo central, lo que está al centro, lo que se denominan cuentas, dependiendo de que les voy a construir ese estado financiero, más conocido como balance general, con norma IFRS, voy a agruparla como otro activo financiero, otro activo no financiero, derechos por cobrar, etc. A las eh, respectivas cuentas que están acá. Y con la norma tradicional, o sin norma, o tradicionalmente, las denominábamos así: circulante, otros activos, activos fijos, otros activos, etc. Lo mismo respecto de los pasivos corrientes, o también y los pasivos no corrientes, pasivos financieros, cuentas por pagar, etc. Respecto al circulante, en la manera tradicional. Y acá presentamos los pasivos no corrientes, que componen las cuentas que están acá marcadas como en color gris. Y estas cuentas de pasivos no corrientes, por ejemplo, acá está impuesto, bueno, dice impuesto, pero a veces los dedos se atoran. LP va a significar que es largo plazo para separarlos de algún pasivo corriente, por ejemplo, que pueda estar por acá, que sea alguno. Si no dice nada, LP, largo plazo, usted lo va a entender como que son corrientes o menores al año, recuerden.
la diferencia para colocar en un tipo de pasivo financiero, por ejemplo, esta, de corto o largo plazo va a ser si es mayor o no al año calendario. Porque si se ven acá, son no corrientes, estos son financieros también, obligaciones con bancos e instituciones financieras, pero son de largo plazo. Y estas son obligaciones con bancos e instituciones financieras, no está la LP, son de corto plazo, menores a un año. Aquí se llaman pasivos financieros y aquí también se llaman pasivos financieros. Pero ¿cuál es la diferencia? Estos son de largo plazo. Y se va a ir, lo vamos a ver en el ejercicio, la diferencia entre uno u otro y dónde va a ir. Esto es como ir colocando como el Tetris. Viene cayendo el Tetris, va a aparecer la cuenta. Ah, esta es una cuenta de pasivo. Ya. De corto o largo plazo, de largo plazo. Entonces, esta cuenta va a ir en este rincón que corresponde a, no sé, a pasivos por impuestos, por ejemplo. Oh, no, disculpen. Entonces, aquí, después tenemos la construcción del estado de resultados. Estos aquí tenemos pasivos, activos. Y el estado de resultados, donde yo voy a utilizar, voy a medir el desempeño. ¿Dónde voy a comparar ingresos? Y estas son las cuentas de ingresos. Y ahí las voy a separar, por ejemplo, en la norma internacional, ingresos de operación, otros ingresos, por ejemplo, cuando en la norma tradicional es ingresos solo. Aquí es donde se nota lo que le estaba explicando recién, respecto de por qué es más complejo, pero entrega mayor y mejor información. Si yo tengo honorarios cobrados y queda registrado como ingreso, solo ingreso, pero no dice qué tipo. En cambio acá, en la norma internacional, vemos que son otros ingresos y no ingresos de operación. Y eso también me puede dar a mí noción de que a lo mejor estoy teniendo solamente otros ingresos y no ingresos de operación. Y si no tengo ingresos de operación, puedes señalar eso, un análisis posterior, es que esta entidad, esta empresa, esta consultora, esta microempresa, este emprendimiento, no está operando. Y a lo mejor la persona está, no sé, teniendo otro tipo de ingresos y no de la operación propia del negocio. Entonces ahí podemos decir, ¿por qué no tiene ingresos de operación? ¿Está sobreviviendo quizás? ¿Está vendiendo sus insumos? ¿Está vendiendo su mercadería? ¿Está vendiendo su maquinaria? ¿Está liquidando cosas porque está sobreviviendo? Por ejemplo, puede ser un análisis. Entonces, ojo ahí. Ojo ahí. Por otra parte, tenemos los gastos para construir el estado de resultado, recuerden. Estado de resultado, ingresos y gastos. Estos son los gastos y va entregando, por ejemplo, aquí también podemos ver que cualquiera de estas cuentas que son de gasto, yo la puedo solamente circunscribir a gastos. Pero con la norma internacional, además de destacar que son de gasto, las voy separando si son gastos de administración, por intereses, por distribución o bien otro tipo de gasto. Y finalmente, una vez que yo tengo todas esas cuentas y sé más o menos dónde van a ir, yo voy a tener que construir un balance general. Fíjense que este es sin IFRS y se construye a partir de los saldos de todas estas cuentas de esta organización en un año calendario y que se ordenan y se van a presentar de acuerdo al tipo de cuentas. Entonces la estructura del balance va a estar compuesto por primero los activos, después lo que son los circulantes, activos circulantes, activos fijos, otros activos y total de activos. Por ejemplo, si yo quiero ver, tendría que ver los activos, perdón por la rapidez que me fui para atrás, y veo cuáles son las cuentas de activos. Ya, estos son todos circulantes. En la parte de la derecha, son todos circulantes, porque esa es la norma tradicional. Circulante, circulante, los pasivos lo mismo, acá hay otros activos, acá hay uno que es fijo, ya, listo, perfecto, me quedó clarísimo. ¿Es más fácil? Sí, es más sencillo ir agrupando por el tipo de activo porque
no reviste mayor análisis y mayor orden, y es casi entendible con solo leer el tipo de cuenta de que se trata. Y activos es la suma de los activos circulantes más los activos fijos más otros. Y se coloca el total de activos. Por su parte, los pasivos presentan la misma forma de orden, donde yo voy a anotar el saldo de las cuentas de pasivos que corresponden a circulantes, a otros pasivos circulantes, pasivos de largo plazo, el patrimonio, que es el saldo del capital, aportes menos retiros que hayan ocurrido en el periodo, y finalmente el estado de resultados. Este estado de resultados, y posteriormente termino con el total de pasivos más patrimonio. Entonces ahí usted va a ver que esta estructura del balance nos presenta de una manera general las cuentas que participaron y mantiene el equilibrio de la ecuación contable. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Tiene que cuadrar. Si no cuadra, algo pasó. ¿Qué pasó? Me olvidé de registrar algo, se me dio vuelta algún número, no sé. Esa es la estructura del balance para que ustedes puedan empezar a construir. Y por su parte, el estado de resultados, que es parte del balance, tanto de la norma de la tradicional como de la norma no tradicional, se compone a su vez de los ingresos operacionales por ventas, por ejemplo, y ahí me entrega el total de ingresos. Usted también aquí registra los gastos, ahí puse las cuentas que vamos a utilizar en el ejercicio para que lo podamos ver, total de gastos operacionales. Acá se llama ingresos operacionales, puede haber otros ingresos, pero en este caso ingresos operacionales. Gastos operacionales. Y aquí en la determinación del resultado, usted coloca el total de ingresos para restarle el total de los gastos del periodo. Y ese es el resultado del periodo. Puede ser positivo, por lo tanto eso va a significar que hay un superávit, hay una utilidad, o puede ser negativo, perdón, y eso puede significar que tengamos pérdida. Y este es el resultado del periodo que se registra, y muevo un poquito para atrás, aquí. Estado de resultado, utilidad o pérdida, en este balance. Por su parte, el balance, más bien el estado final de la contabilidad bajo la norma internacional, presenta esta forma. Es más grande, pero es para que usted pueda ir analizando. Activos corrientes, los activos corrientes, y aquí usted registra todas las cuentas, cajas, banco, depósitos, todas ellas y otros activos financieros se agrupan en equivalente al efectivo. Después en otros activos financieros y no financieros, deudores, comerciales, cuentas por cobrar, inventarios y activos por impuestos. Y ese le da el total de activos corrientes. Entonces aquí yo agrupo las cuentas, registro el monto en cada casilla. Por ejemplo, otros activos no financieros, si yo tengo seguro de arriendo y eso, la suma de las saldos de esas cuentas, el total va acá. Bueno, y sumo cada una de estas casillas, debería lo separado en línea, pero de cada una de estas casillas, y me da el total de activos corrientes. Para pasar después a registrar los activos no corrientes de la misma manera. Agrupo todas las cuentas que van entre paréntesis, por ejemplo, y que están explicadas en el cuadro anterior, y voy colocando la sumatoria de los saldos de cada una de las cuentas. De todas las cuentas acá, de todas las cuentas de derechos a cobrar, de propiedades, planta de equipo, activo fijo. Aquí, en esta, es importante, así lo indiqué, perdón, y así lo indiqué la vez anterior, que en propiedades, planta y equipo, denominado activo fijo, yo registro el valor de las propiedades que yo tengo, el valor de las plantas contables, el valor de los equipos, menos el valor de la depreciación. Porque acá no aparece la depreciación respecto de
acá quizás sí podría aparecer en el caso de los activos y otros activos. Si hay depreciación, eh, esta no se registra como cuenta de depreciación, sino que solamente se descuenta en alguna parte, queda registro de eso, en el libro general, el libro mayor, pero no va en el balance general, en el estado final. Es porque, en el fondo, las propiedades de planta y equipo muestran su valor corriente. No voy a ocupar la palabra corriente porque van a confundir. Su valor eh, real, no el valor libro. El valor libro es cuánto me costó esta propiedad si la compré hace 5 años, cuánto costó hace 5 años. La planta, lo mismo, cuánto me costó hace, qué sé yo, 3 años y el equipo lo compré el año pasado y el valor de un año atrás. Pero al depreciarlo, al descontarle la depreciación de cada uno de los elementos, está, eh, lo presento al valor real de cuánto vale hoy. O, en estricto rigor, de cuánto vale al cierre de este balance, es decir, al 31 de diciembre del año 2021. Propiedades, planta y equipo tiene un valor de, no sé, supongamos 100 millones, eso significa que eso es lo que vale a esa fecha. Y no el valor libro que va quedando registro en el balance tradicional. En el balance tradicional va el valor libro, que se denomina, y por otro lado va la depreciación. Aquí no, aquí muestra inmediatamente cuánto vale hoy. O sea, si yo quiero decir, ya, ¿qué pasa si tengo problemas de Lucas en la empresa? Miro el tiro cuánto tengo para echarle mano ahí. Ya, al valor real. O sea, si lo pudiese vender hoy, cuesta 100 millones. Y la forma anterior, la tradicional, en el fondo te va a mostrar que planta, por ejemplo, pruebas de planta y equipos valen 120 mil. Entonces, un poco engañoso. Ah, pero la depreciación se olvidó restarla. En cambio, acá, para evitar esa confusión, la resta inmediatamente. Aquí la resta. También me imagino pueden subir de valor algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo? Alguna propiedad que va mejorando o Eh, algo por el estilo. sí, lo que pasa es que aquí los terrenos, por lo general, son el único bien que no se deprecia Mm. como tal. Pero propiedades puede ser un edificio ya construido. A eso se refiere. Claro. Porque si se fijan, permiso, voy para un poquito. Y yo lo mencioné, acá me puse terrenos, propiedad de planta y equipo, terrenos. Pero es porque estos corresponden al activo fijo, pero los terrenos son activos que finalmente es muy difícil que se deprecien. Entonces, sobre los terrenos no se aplica. No se aplica la depreciación ni en la forma, eh, ¿cómo te digo? Ni con ni FRS, ni en la forma tradicional. Porque el terreno siempre ganando plusvalía. O sea, tú compras hoy un terreno, en cualquier parte te cuesta, no sé, pongamos una parcela, cuesta 2 millones de pesos, perdido en el desierto casi de Atacama. Y tú decís, ya, no, 2 millones, terreno pelado. Va a pasar el tiempo y ese terreno finalmente van a seguir las mismas condiciones, va a ser el mismo terreno, no construyeron ni una carretera cerca, ni nada, ni pudieron petróleo, ni oro, ni cobre, ni nada, y va a costar. Si tú lo quieres vender, va a haber gente dispuesta a pagar, no sé, 5 millones de pesos. Entonces, ¿pero cómo? Si yo lo comprendo. Bueno, caramba. Es algo que ocurre en la economía. No tiene nada de magia. La única forma que un terreno pueda perder valor monetario, por decirlo de alguna manera, es si, por ejemplo, tú tienes supongamos que tienes un terreno en la zona central, en condiciones normales, igual que otro terreno, lo compraste en los mismos 2 millones de pesos y piensas hacerte una parcela de grado, construirte una casa, una piscina, un quincho para los amigos, etcétera, para crear tu familia, tus perros, tus gatos. Y de repente te avisan, o tú te enteras que hoy van a hacer un vertedero.
ahora tu predio vale 500 lucas, porque vas a estar al lado de un vertedero. Pero por lo general, si no, contrario censo, tú te enteras que ahora al lado de tu predio se va a instalar una, o sea, un otro tipo de pongamos no sé, se me ocurre algo, cualquier cosa, pero positiva. Van a construir bueno, una carretera también es relativo el efecto o el impacto que tiene sobre, por ejemplo, los terrenos, pero podrías ver aumentado, va a pasar el metro, una tontera, pero va a pasar el metro justo ahí, vaya a tener en la esquina de ese terreno, va a tener una estación de metro. Lo compraste en 2, ahora vale 20, por el solo hecho que va a pasar el metro, por ejemplo. O porque se va a construir una torre de edificios, entonces el mercado, más allá del mercado inmobiliario, va a empezar a decir, ah, será un polo de desarrollo, va a empezar a tirar o a requerir de otros terrenos para expandir la ciudad, por ejemplo. Y tu terreno, por ejemplo, que valía 2, va a pasar a estar 4, 6, depende del tipo de... A mí me pasó, mágicamente. Yo compré un departamento en la comuna de Macul, donde vivo, y este me costó súper barato. El departamento en particular, ¿por qué? Porque, bueno, que es barato, menos de 2.000 UF. Último piso, una vista espectacular, súper bonito. ¿Por qué? Porque lo compré posterior al terremoto del 2010. Entonces, nadie quería comprar ese departamento porque estaba en el último piso. Y frente al miedo de los temblores, o de los terremotos en este caso, la gente prefería pagar más caro, prefería pagar más dinero por departamentos que estuvieran en los pisos bajo el 10, que costaban bastante más caro que el que yo compré en el piso de arriba. Pero tuve suerte, porque después con el tiempo empezaron a construir al lado, o sea, a la vista que yo tenía, y construyeron otro edificio, y todos los que estaban desde hasta el piso 16 les taparon la vista. Y los que tuvimos la suerte de comprar eh, con el piso más alto, sin miedo al terremoto, por ejemplo, quedamos con vista. De hecho, ahí está la vista, si la pueden ver, está detrás de mí. Para dar lo mismo, sí, pero eso pasó. Y mi departamento además, después de los anuncios, posteriormente de que por Avenida Macul, que está como a media cuadra, iba a correr la línea 8, creo, del metro, el valor de los terrenos y el interés por construir o vivir cerca de una línea de metro hizo que fueran más caros. Entonces, por eso le digo, los terrenos son eh, activos que no se deprecian. Uno, porque si pasa el tiempo aumentan su valor. No tienen obsolescencia, no quedan... conocen el concepto obsoleto, ¿no? Como el Explorer, que no corre, no anda, no busca, versus el Google, por ejemplo. O el... No, que son muy chicos todavía, pero uno de los primeros procesadores de texto traía un programa que se llamaba el WordPerfect, que era como un Word del Office, no, una plataforma que tú escribías en la pantalla y después eso, lo que escribías, la pantalla negra, las letras eran blancas, imagínense, la antigüedad más grande. Y tecleabas en un teclado. Bueno, y aparecían esos teclados, las letras, los caracteres, y aparecía como en un formato, entonces ya lo mandabas a imprimir, la impresora metía bulla, una cosa así que corría de un lado para otro y que iba poniendo puntitos a medida que iba transcurriendo por un eje, iban apareciendo los caracteres, lo que tú habías escrito, sin forma, sin formato, sin, así como, tú le, al ojo le podías ver. Bueno, cualquier documento que hubieras guardado bajo esa, con esa extensión, hoy no tendrías cómo leerlo. O si tuvieras, por ejemplo, quizás sus papás, eh, o sus abuelos también, o no creo que ustedes tengan algún disquete por ahí. Los disquetes eran unas cosas cuadradas que adentro tenían una,
un disco magnético con información. Tú lo metías a un computador, que era como una cosa. Véanlo por ahí, suenan matar de la risa lo inútil que eran los disquetes. Los disquetes tenían una capacidad más o menos para almacenar aproximadamente 10 mercurios del día domingo en términos de caracteres. Saben, los 32, 64 bits. No, Mercurio tenía no sé cuánto, pero esa era la capacidad que tenía. Estamos hablando que son 250 kilos, por ejemplo. Sí, no, menos. A ver, ¿cuánto eran? 64. Bueno, pero una capacidad ínfima. Cuando ahora tú en la nube tenés gigas, varios gigas gratis. Entonces, si tú tienes información en ese disquete, ahora no tienes dónde sacarla, o extraerla, o ocuparla, porque ningún computador trae. Con suerte, ahora traen USBs. Entonces, a eso me refiero con la obsolescencia. Pierde la finalidad o la utilidad. Lo otro de la depreciación es el uso. Es como un lápiz. Si yo uso el lápiz, escribo. Llega un momento en que el lápiz pierde valor porque no se agotó la tinta, la bolita de la punta se rompió, etcétera, por uso. Y el otro es la pérdida. La depresión no es por pérdida, sino por uso, por el desgaste y por la obsolescencia. Y parece que no alcanzamos a ver el ejercicio. Pero bueno, la próxima clase lo podemos ver. Pero ya vamos a avanzar acá. Cómo se presentan los activos en este nuevo estado final de la contabilidad, con la norma internacional. Entonces, usted va a encontrarse con este esquema, donde van a estar las agrupaciones de cuentas, y usted va a solo ir registrando los saldos que componen cada una de estas categorías. Por ejemplo, acá, clientes, deudores, otros, van acá. Aquí se ve súper así como extraño, pero a ver si les puedo mostrar cómo se ve. Lo mismo los pasivos, usted va a agruparlos, los pasivos corrientes, los no corrientes, de manera que va a ir agrupando las cuentas y los saldos, la sumatoria de esas, lo va a registrar acá. Quiero avanzar solo para que lo vean. Lo mismo, el patrimonio es el capital emitido en el caso de acciones, ganancia acumulada, el estado de resultado. Está mostrando, profe. ¿No estoy mostrando? ¿Para qué me avisan? Oye. Pucha. Perdón, vuelvo atrás. Yo, súper embalado. ¿Dónde estoy? Ahí estoy, compartir pantalla. Perfecto. Y yo le decía, y aquí, y acá, y no pasa nada. Pero ahora sí, Sí, ahora sí. gracias. Bueno, entonces, como les decía, esta forma de agrupación se van a encontrar para poder empezar a hacer un estado final de la contabilidad. Con la agrupación de tipos de cuenta van a ver si es un activo corriente y si dentro de los corrientes si es equivalente al efectivo o no, o es otro activo financiero. Y aquí van a ir registrando esos saldos. Lo mismo acá respecto de los no corrientes. Aquí estábamos hablando de las propiedades, plantas y equipos, que va a ir propiedades, plantas y equipos no terrenos, menos depreciación, y se anota el resultado que usted le dé. Para eso, bueno, lo mismo va a ocurrir con los pasivos corrientes y los no corrientes, de acuerdo a la agrupación de tipo de cuenta. Voy a encasillarlos en alguna de estas. Y si son no corrientes, voy a encasillarlo en estas que correspondan. Y si hay más de más de una cuenta, se suman esas cuentas y se pone el resultado de esa suma. A eso me refiero cuando estaba mostrando. Y finalmente, aquí en el patrimonio, el capital emitido se lo vamos a entender como capital emitido, está referido a las sociedades por acciones. En el fondo, el valor de las acciones, cuánto emití de capital, pero bueno, se va a entender como el aporte de capital. Las ganancias acumuladas va a ser finalmente el estado resultado. Otras reservas si es que hay, etcétera. Y aquí usted va a poder ver que va a tener el total de patrimonio. Entonces, el total de patrimonio más el total de los pasivos totales
no corrientes, no corrientes, a dar un monto. Y ese monto va a ser igual al total de activos. Ahí vamos a estar cuadrados. Entonces, vamos a ver si, y con esto terminamos. En el ejercicio que lo vamos a ver ya en la próxima clase, vamos a tener estas cuentas finales, los montos respectivos de cada una de las cuentas. Perdón. Total 25 cuentas. Y usted va además a asumir los siguientes ingresos del periodo, que la diferencia son 29.700. Ingresos, gastos, no dice nada más, ingresos, gastos. De manera que lo primero que va a poder hacer para poder confeccionar el balance general es hacer el estado de resultados de acuerdo a lo mostramos, de acuerdo a cómo lo mostramos. Ingresos, aquí estamos haciéndolo, perdón, ahí sí, de la manera tradicional. Primero, el estado de resultados. Los ingresos por venta, bueno, eso lo vamos a ver para posteriormente construir el balance general. Activos, circulantes, activos fijos, otros activos, si es que hay, etc. Si se fijan, da un monto. Y después, este es el balance tradicional, sin la norma interna. Para después, posteriormente, hacer el balance, pero con la norma tradicional. Bueno, aquí estamos hablando ya de... no, todavía sigue siendo esto es el de los pasivos. Activos, como pueden ver, total de pasivos más patrimonio, 361.400, 361.400. Es la parte del balance general de los activos. Aquí están los pasivos y finalmente el patrimonio y el resultado del ejercicio. Por lo tanto, todo me da, se mantiene la ecuación. Finalmente, ya se lo vamos a construir después, cómo presentamos este balance, pero con la norma. Entonces aquí, es que efectivo equivalente al efectivo, 122.000, etcétera, etcétera, y así vamos a ir llenando, y miren, fíjense que da lo mismo. Claro, un poco más, lo hice mucho más sencillo para justamente que pudieran entender este ejemplo. Pero lo importante de esto, y con esto terminamos, es que puedan ver lo siguiente. Para lo cual yo hice todo más sencillo. Así que aquí nos vamos a complicar más de lo que... ¿Se ve? No. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Se ven las carpetas. Oh, back. Y para finalizar, ¿dónde estás? Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Vemos un Excel. Sí. Entonces, esto va a permitirnos construir el balance general, el estado de resultado y después presentar el balance. Esta es la forma de presentar un balance con la norma internacional. Entonces, de aquí tenemos las cuentas y esto va a significar que yo hice la agrupación de cuentas. Bueno, todavía está por editar, así que me va a mostrar, por ejemplo, aquí. A ver si me... ¿Siguen viendo la pantalla? No, ahora no. Ya, ahora sí. Bueno, no importa, pero aquí vamos a aprender a agrupar las distintas cuentas en cada una de las casillas, la sumatoria y de activos no corrientes, el total, bueno, la suma de ambos, de los pasivos, para poder construir este patrimonio, perdón, este balance con IFRS o norma internacional. Este es el estado de resultados. Y esto, por ejemplo, va a ser como el ejercicio de la prueba. Se le van a presentar las cuentas. Esto va a venir sin los montos, obviamente. Ahí lo van a hacer, lo pueden hacer en el Excel. Y pueden pedírsele con balance o sin balance, pero aquí están los dos. Y eso vamos a hacer la próxima. Eso, queridos alumnos, alumnas, me gustó haber hecho este repaso porque quedó bastante más claro que el anterior.
Así que repasen, voy a ver si subo el video hoy, aunque no creo porque ahora entro a otra clase. Pero la idea es que lo tenga de aquí al viernes. Y respecto a las notas, yo creo que las voy a subir el fin de semana. Así que, pues no he tenido, debo ser súper sincero con ustedes, nada de tiempo. Pero, bueno, cosas que pasan. Esto es el mundo de adultos. Disfruten la U, por favor. Aprovechen. Pero cuídense porque estamos en pandemia, no salgan, no se expongan, etc. ¿Alguna duda, consulta? Muy bien.